El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Bueno, este pasaje nos relata una victoria muy grande del pueblo de Judá contra tres ejércitos que se habían levantado contra ellos. Eran muy numerosos, los superaban tremendamente en la cantidad de hombres para la batalla. Ellos tenían que enfrentarse a una muerte segura, porque el ejército que venía, esta coalición de tres países, era muy grande comparado con el ejército que ellos tenían. No había comparación. Sin embargo, sucede algo. Ellos se ponen a buscar al Señor. El rey Josafat había sido un rey que llevó al pueblo, enseñó al pueblo a buscar a Dios, a buscarlo de todo corazón. Y bueno, cuando llegó este momento, esta necesidad apremiante, todo el mundo sabía cómo buscar el rostro del Señor. Y esto es algo muy importante, porque el Señor le da la victoria, pero antes de darle la victoria, Dios les da una palabra para que la crean. Y ellos la creen de todo corazón. Y déjeme decirle algo, cuando yo leo este pasaje y bueno, me meto un poco en el contexto y analizo la situación que ellos estaban viviendo, me doy cuenta que no era fácil creerle a la palabra del Señor frente a unas circunstancias tan contundentes. Muchas veces lo que vivimos es muy fuerte, lo que estamos pasando es muy fuerte. Uno lleva una emoción muy fuerte, muy alta frente a la situación que está viviendo. Y el Señor hace esto, ¿no? Nos da una palabra. Antes de darnos la victoria, siempre nos da una palabra. Y cuando viene la palabra es como que no sé si tenemos la capacidad en ese momento de tanta emoción de creerle a la palabra y descansar en la palabra. No siempre sucede eso. No siempre cuando alguien recibe una palabra se sosiega, se tranquiliza con la palabra. Sin embargo, esta gente sí lo hizo. Se tranquilizaron, se serenaron, confiaron plenamente en el Señor. Por eso este pasaje es un pasaje modelo, es uno de los pasajes donde podemos mirar esta victoria de una manera maravillosa y a la vez como algo para asimilarlo a nuestras vidas, para aplicarlo en los momentos de dificultad, en los momentos de zozobra. Dice allí, versículo 14, Segunda de Crónicas 20, 14, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Había una reunión y de repente uno de ellos, que era profeta, era alguien que ministraba la alabanza, recibe por el Espíritu Santo una palabra, la comunica. Dijo: oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Palabra tremenda, ¿no? Le dice: no os amedrentéis ante esta multitud tan grande, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. En otras palabras, y luego lo amplía, Dios pelearía por ellos. ¿Cuántas veces el Señor nos dice eso a nosotros? Que el Señor va a pelear por nosotros en este momento de dificultad, en este momento de adversidad, en este momento de conflicto.
¿Cómo recibimos esa palabra? ¿Cómo actuamos frente a esa palabra? Aquellas personas que están viviendo ese momento complicado, emocionalmente también los afecta mucho y reciben una palabra. Quédate tranquilo que yo voy a pelear. Podemos descansar en el Señor, podemos gozarnos en el Señor, porque eso es justamente lo que sucede. Dice: mañana, versículo 16, descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid. Dios le está revelando todo lo que va a suceder, cómo se va a desarrollar la batalla. Los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Todo lo que va a suceder, bien clarito. Pero le afirma lo que anteriormente les dijo: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cuál fue la reacción de Josafat? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron. Esa actitud de adoración tiene que ver con agradecimiento por la palabra, reconocer que Dios es grande y que la batalla está en las manos del Señor. Versículo 19. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré, que eran los cantores, los que dirigían la alabanza allí en la tierra de Judá, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. La palabra llega y ellos la reciben con gozo, con humildad, adorando al Señor. Se humillan, se postran, se inclinan, diciendo: gracias, Señor, por esta palabra. Todavía no vieron la victoria, solamente tuvieron la palabra y ya estaban agradeciendo. Y los que cantaban con fuerte y alta voz, ¿no? Diciendo: ay, Señor, ayúdame. ¿Vio? Porque a veces cantamos, pero cantamos canciones de lamento. Ah, Señor, ayúdame, que estoy angustiado. Estamos así. No, con fuerte y alta voz. Cuando viene la palabra, ellos entendían que la palabra es la que acciona la victoria, la que genera los cambios, la que genera las transformaciones, es la palabra. Por la palabra se hicieron los cielos y la tierra. Cuando leemos Génesis capítulo 1, dijo Dios, y las cosas iban sucediendo, se iban creando, dijo Dios, y ahora es lo mismo. Dios dice algo y esa palabra se acciona y genera y produce aquello para lo cual Dios la envía. El libro de Isaías nos dice eso: la palabra que sale de su boca no vuelve vacía, ¿sí? Sino que es prosperada para aquello que ha sido enviada. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, el Señor lo que hace es enviar una palabra, ya sea por nuestra lectura bíblica o quizás uno de los devocionales diarios, o estas meditaciones que tenemos a través de un video, o vaya a saber, ¿no? Un líder que está compartiendo una palabra, el culto, recibiendo la palabra. En fin, Dios tiene muchas maneras de transmitir su palabra a las personas que están viviendo una situación de dificultad. Pero esa palabra no es simplemente el anuncio de que algo va a ser. La palabra es creativa, es creadora. La palabra es la que forma el proceso por el cual, que la inicia, el proceso por el cual vamos a alcanzar la victoria. Cuando Dios nos da una palabra, no es simplemente diciendo: mirá, yo voy a hacer esto en el futuro, o dentro de poco tiempo va a suceder tal cosa, como que alguien está anunciando algo. No,
La palabra de Dios es creativa y la palabra de Dios forma lo que la palabra comunica. Si el Señor nos está diciendo que Él nos va a dar la victoria, cuando lo dice, la victoria se inicia. Si el Señor nos dice que nos va a prosperar nuestra economía, que hoy está por el piso, cuando lo comunica, ahí comienza la prosperidad. Si el Señor nos dice que nos va a sanar de una enfermedad, ahí cuando el Señor nos transmite el milagro, comienza el milagro del Señor, porque así funciona el reino de Dios. Josafat y el pueblo lo entendía claramente. Ellos sabían muy bien que cuando este muchacho Jaziel tiene la palabra, bueno, ahí comenzó la victoria. Y salieron a la batalla alabando y glorificando el nombre del Señor. Es la única ocasión donde se sale a la batalla alabando y glorificando el nombre del Señor. Y el ejército enemigo se enojaron entre ellos, se pelearon entre ellos, y el pueblo de Judá y de Jerusalén solamente vio cómo el ejército contrario se autodestruyó. El Señor les dio la victoria sin empuñar ningún arma, solamente a través de creer la palabra. Palabra que recibimos nosotros diariamente o semanalmente o quizás en el mes, pero esa palabra es suficiente para transformar toda nuestra vida. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias en este día, te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por tu palabra. A veces cuando llega, Señor, nosotros no la tomamos con mucho entusiasmo, pero hoy meditamos sobre ello, Señor, cómo la palabra es creadora, es creativa, es transformadora, generadora de los cambios, Señor, y porque tu palabra es tu mano actuando. Gracias te damos en este día en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.